A ver, la palabra desarrollo, la escuchamos todo el tiempo, ¿no? Pero, ¿qué significa de verdad que un país se desarrolle? ¿Qué hay detrás de esa idea? Bueno, en los próximos minutos nos vamos a meter de lleno a desmenuzar este concepto que la verdad es fundamental. Y claro, lo primero que uno piensa es dinero, ¿cierto? Crecimiento económico. Pero, y aquí viene la pregunta del millón, ¿un país más rico es, así, automáticamente un país mejor? ¿Un mejor lugar para vivir? Esa es la gran pregunta que ha movido el debate por décadas y que nos obliga a ir un poquito más allá. Miren, para entender esto hay que ver las dos caras de la moneda. Por un lado está el crecimiento económico, ¿no? El famoso PIB, cuánta plata se produce, los ingresos, los números fríos. Y por el otro, algo que llamamos calidad de vida, el bienestar de la gente, si tienen oportunidades, si son libres. Por muchísimo tiempo la idea era bastante simple. Si logramos lo primero, lo segundo, la calidad de vida, viene por arte de magia. Pero, como ya se imaginarán, la realidad es bastante, pero bastante más complicada. Y justamente por eso el primer paso para de verdad entender el desarrollo hoy es dejar de obsesionarnos con el Producto Interno Bruto, el famoso PIB. Y aquí fíjense en esta idea del economista Manfred Max Neef, porque es un giro total. Lo que él dice es que la pobreza no es solo no tener plata, es mucho más profundo. Es que te falte algo fundamental para ser, para ser un ser humano pleno. Puede ser la falta de afecto, de protección o incluso la falta de libertad para crear. Es un enfoque que la verdad te cambia toda la perspectiva. Y aquí están. Estas son esas necesidades humanas fundamentales de las que hablaba. Y ojo, no estamos hablando solo de lo básico, de tener que comer o un techo. La cosa va mucho, mucho más allá. Habla de la necesidad de afecto, de entendimiento, de tener una identidad propia, incluso del ocio, de la participación, de la creación y, claro, de la libertad. O sea, bajo esta mirada, el desarrollo de verdad no se trata de cuántas cosas acumulamos, sino de si logramos construir una sociedad donde todas estas partes de lo que nos hace humanos puedan de verdad florecer. Todo esto nos lleva, de manera muy natural, a una de las ideas más potentes en todo este campo, la de poner al ser humano, al factor humano, justo en el centro de todo. Y aquí es donde entra en escena el economista y filósofo Amartya Sen, que llega y ¡pum!, revoluciona todo el debate con este concepto, desarrollo como libertad. Y la idea central es esta, y es súper importante. El desarrollo no es cuántos carros o televisores tiene un país, no. El desarrollo es la expansión de las libertades reales de la gente. O sea, ¿qué es lo que las personas pueden ser y pueden hacer? ¿Tienen acceso a una buena salud? ¿A una educación que les abra puertas? ¿Pueden participar en la vida pública sin miedo? Esas son las preguntas que de verdad importan. Claro, todo esto suena muy bien en la teoría, pero ¿cómo lo medimos? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Bueno, para eso, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, creó una herramienta clave, el famoso Índice de Desarrollo Humano, el IDH. Y el IDH es brillante en su simpleza. Porque no se queda solo con el dinero, no. Combina tres cosas, tres dimensiones que son clave. Primero, la gente vive una vida larga y saludable. Eso se mide con la esperanza de vida. Segundo, la educación. La gente tiene acceso al conocimiento y eso se mide con los años que, en promedio, la gente va a la escuela. Y tercero, claro que sí, un nivel de vida digno, donde obviamente entra el ingreso por persona. Entonces, lo que se hace es combinar estas tres dimensiones en un solo numerito, como este que vemos acá. Y la magia de esto es que nos permite comparar a los países de una forma muchísimo más completa, más humana, que si solo estuviéramos viendo el frío número del PIB. Ok, perfecto. Ya tenemos la teoría bastante clara. Pero, ¿cómo se ve esto en el mundo real? Porque la verdad es que cada país ha seguido su propio libreto. Vamos a ver un par de ejemplos súper distintos que lo dejan clarísimo. Tomemos, por ejemplo, el caso de Corea del Sur. Hay que imaginarse esto. Después de la guerra, era uno de los países más pobres del mundo, de verdad. ¿Pero qué hicieron? El Estado se metió de lleno. Apostó fuerte por la industrialización, apoyó a esos gigantes que hoy todos conocemos como Samsung o Hyundai y se enfocó en exportar. El resultado fue un crecimiento económico espectacular que dejó a todo el mundo con la boca abierta. Ahora, ese milagro, como le dicen, no fue gratis. Tuvo un costo social altísimo, con gobiernos autoritarios y conflictos laborales muy duros. Y del otro lado del espectro tenemos el famoso modelo nórdico. Pensemos en países como Suecia, Dinamarca, Noruega. ¿Qué hacen ellos? Pues combinan una economía de mercado súper competitiva,
con un estado de bienestar muy fuerte, que protege a todos. ¿Cómo se paga? Bueno, con impuestos altos. El resultado es fascinante. Logran ser súper eficientes económicamente, pero al mismo tiempo tienen muy poca desigualdad y unos niveles de confianza entre la gente que son envidiables. Dos caminos, dos mundos casi. Pero aquí viene el pero. Hoy en día ningún país es una isla, ¿verdad? El mundo está más conectado que nunca, y a ese fenómeno, claro, le llamamos globalización. Y aquí es donde voces como la del economista Joseph Stiglitz se vuelven súper importantes, porque él dice, un momento, el problema no es que estemos conectados, no es la globalización en sí misma. El problema son las reglas de esa globalización. Él sostiene que esas reglas, que muchas veces se deciden en lugares muy lejanos, han terminado por perjudicar a los países en desarrollo, creando más desigualdad. ¿Qué propone él? Bueno, una globalización con otras reglas, una que piense en proteger el trabajo, en cuidar el medio ambiente y en asegurar la estabilidad para todos. Y todo esto nos lleva a la última pieza del rompecabezas. Y quizás la pieza más grande y complicada de todas. Los límites de nuestro propio planeta. A ver, la economía ecológica nos pone frente a una verdad que a veces no queremos ver. Nuestra economía no flota en el aire, es parte de algo mucho más grande, la biosfera. Y la biosfera, bueno, no es infinita, tiene límites. Por lo tanto, esta idea que hemos tenido por siglos de un crecimiento económico infinito, para siempre, en un planeta con recursos que se acaban, pues es que es, sencillamente, imposible. Y claro, frente a un desafío tan gigante, empiezan a surgir otras formas de ver las cosas, visiones alternativas. Un ejemplo muy potente es el concepto del buen vivir, que viene de la forma de ver el mundo de los pueblos andinos. La idea aquí no es crecer y acumular sin parar, no, la meta es otra. Es buscar un equilibrio, una armonía entre la gente, su comunidad y la naturaleza que nos rodea. El cambio climático es quizás el ejemplo más brutal de esto. Esta gráfica es muy clara. Nos muestra quiénes son los responsables históricos de la contaminación. Y sí, los países que hoy llamamos desarrollados son los que han emitido la gran mayoría de los gases a lo largo de la historia. Pero, ¿quiénes sufren las peores consecuencias? Las inundaciones, las sequías, pues los países en desarrollo. Así que esto ya no es solo un debate ambiental, es un debate sobre justicia, así de simple y así de fundamental. Entonces, después de todo este viaje que hemos hecho, desde el PIB hasta los límites del planeta, llegamos a la pregunta del millón, la pregunta inevitable. ¿Qué desarrollo queremos de ahora en adelante? Si hacemos un recuento, hemos visto cómo la idea misma de desarrollo ha cambiado radicalmente. Empezamos con una obsesión por medir solo el PIB, ¿recuerdan? De ahí dimos un salto para poner a las personas y sus libertades en el centro de todo. Luego, entendimos que no hay una sola receta, que hay diferentes caminos nacionales. Y ahora chocamos con la pared ineludible de los límites de nuestro planeta. Y esto nos deja con la reflexión final. 3 palabras: personas, economía, planeta. La gran pregunta es, ¿de verdad es posible encontrar un equilibrio entre estas 3 cosas? ¿Un equilibrio que además sea justo y que pueda durar en el tiempo? Esa es sin duda la pregunta más importante de nuestra era.